Hola, soy Cody Smith, gerente de soporte técnico de Cloy's Gear Products. Les voy a mostrar cómo reemplazar la distribución para motores Ford 4.0 litros de 1997 a 2011 con un solo árbol de levas utilizando refacciones Cloy's y el kit de la herramienta especial para este motor. Estos son los componentes que usaremos hoy. Es nuestro kit Cloy's 90398SB, que consta de los cassettes de la cadena de distribución, tensores, guías, tensores hidráulicos, engranes y cadenas. Esto es para motores con eje de balance. También ofrecemos kits básicos para motores sin eje de balance, así como los componentes primarios sin eje de balance o con él. También ofrecemos un kit solo con componentes del eje de balance, e individualmente ofrecemos los cassettes tanto delanteros como traseros, así como los tensores hidráulicos. Echemos un vistazo a la herramienta especial Ford 4.0 litros que vamos a utilizar durante la instalación de nuestro kit. Esta es nuestra herramienta de posicionamiento del cigüeñal, la herramienta del tensor, la herramienta de bloqueo de árbol de levas, la herramienta de sujeción del engrane de árbol de levas, y esta es la herramienta para la extracción e instalación del tornillo del engrane del árbol de levas. Para empezar, se recomienda sacar el motor del vehículo para esta operación. Tener acceso a los componentes del banco derecho es muy limitado en el vehículo. Ya con el motor afuera, deberá quitar la tapa frontal y de válvulas para tener acceso a los componentes de la distribución. Nota a considerar. En este video mostraré la secuencia de un mantenimiento rutinario normal o reportado con ruido en la distribución, no fallas completas relacionadas a este motor. Para nuestra demostración instalaremos los componentes con las herramientas especiales para dejar el motor sincronizado antes de retirar los componentes usados. Colocaremos el pistón número 1 en un punto muerto superior y el árbol de levas en su apropiada ubicación. Si el motor se encuentra fuera de sincronización, existe un procedimiento por separado y con herramientas especiales para retirar y reinstalar el eje central. Si requiere extraer el eje central, deberá girar los ejes de manera individual, ya que este es un motor de interferencia. Antes de quitar cualquier componente, instale la herramienta de posicionamiento del cigüeñal en la polea y asegúrese de que la herramienta de posicionamiento esté contra el bloque del motor. Esto es para asegurar que el pistón número 1 está en punto muerto superior. Ahora instale la herramienta de bloqueo del árbol de levas en el banco derecho. Quite el tornillo del árbol de levas. Este tornillo es de cuerda inversa. Si la reparación la realiza con el motor en el vehículo, deberá utilizar el extractor del tornillo del soporte. Retire el sello del compartimiento del motor para tener acceso al tornillo de sujeción del engrane intermedio trasero. Retire el tornillo. Retire el tensor hidráulico del banco derecho de la cabeza del motor. Luego, retire el cassette del banco derecho del motor. Ahora, podemos instalar el ensamble del cassette del banco derecho. Solo antes de instalar, asegúrese de que la orientación de los engranes sea la correcta. Estas marcas de maquinado en los engranes deben coincidir con su respectivo eje. Gire manualmente el tornillo del engrane del árbol de levas y el tornillo del engrane intermedio trasero. Asegúrese de que el pivote del cassette inferior se localiza apropiadamente en el bloque y de que el empaque de la cabeza del tornillo se encuentra en condiciones para ser reusado. Una vez que se apriete el tornillo de sujeción, el conjunto de la guía debe poder pivotear libremente. Apriete el tornillo a 9 libras-pie. Instale el tornillo de sujeción de la guía del cassette superior, asegurándose de que el tornillo encaje perfectamente en la ranura de la guía del cassette. Apriete a 9 libras-pie. Instale la herramienta del tensor, seguida de la herramienta de sujeción del engrane. Apriete el tornillo del árbol de levas a 45 libras-pie si es que usa la herramienta especial, o apriete a 63 libras-pie si es que usa un torquímetro directamente en la cabeza del tornillo. Ahora, con la ayuda de una llave mixta en la parte frontal del engrane intermedio, apriete el tornillo trasero del engrane intermedio a la especificación indicada, 15 libras-pie más 90 grados. Este es un apriete único y el tornillo no debe ser reutilizado. Retire la herramienta del tensor e instale el tensor hidráulico del banco derecho. Asegúrese de utilizar la bandera metálica del tensor incluida en el kit. Aprieta 32 libras-pie.
Retire la herramienta de sujeción del engrane, seguida de la herramienta de bloqueo del árbol de levas. Tenga cuidado de que el árbol de levas no se gire durante los siguientes pasos. Instale el nuevo sello del compartimiento del motor. Ahora estamos listos para pasar a la parte frontal del motor. Empezaremos quitando el tensor de cadena del banco izquierdo. Instale la herramienta de bloqueo del árbol de levas de este banco. Quite el tornillo del engrane. Retire la herramienta de posicionamiento del cigüeñal. Tome nota de la cuña del cigüeñal. Deberá estar orientado a las 12 en punto. Este es su marco de referencia del pistón número 1 en el punto muerto superior mientras se quita la herramienta de posicionamiento. En los siguientes pasos, cuide no dejar que el cigüeñal se gire desde la posición del pistón número 1 en el punto muerto superior. Con un maneral en el tornillo de la polea, retire el tornillo del engrane intermedio frontal y luego retire el tornillo de la polea. Quite el tensor primario, seguido de la guía primaria. Ahora quite la cadena primaria, el engrane intermedio y el engrane del cigüeñal. Retire los tornillos de fijación del cassette y el conjunto completo. Retire el tensor del eje de balance, seguido de la guía del eje de balance. A continuación, retire la cadena del eje de balance y el engrane del cigüeñal que conecta con este. Antes de instalar los componentes del eje de balance, asegúrese de que el pistón número 1 está en el punto muerto superior. Esto se confirma con la posición de la cuña del engrane del cigüeñal orientado a las 12 en punto. Coloque el engrane del cigüeñal y la cadena del eje de balance que conectan entre sí. Ahora alinee las dos marcas del engrane del eje de balance con el orificio de block, al mismo tiempo que instala la cadena que los conecta. Ahora alinee la cuña e instale el engrane del cigüeñal en el eje. A continuación, instale la guía del eje de balance y apriete los tornillos a 89 libras por pulgada. Instale el tensor del eje de balance y apriete los tornillos a 21 libras-pie. Retire el seguro del tensor del eje de balance. Confirme que la sincronización del eje de balance esté correcta. Asegúrese de que las dos marcas de sincronización del engrane del eje de balance coinciden con el orificio de block y que la cuña del engrane de cigüeñal está orientada a las 12 en punto. Ahora estamos listos para instalar el ensamble del cassette del banco izquierdo. Una vez más, asegúrese de que la orientación de los engranes sea la correcta. Estas marcas de maquinado en los engranes deben coincidir con su respectivo eje. Coloque manualmente el tornillo del engrane del árbol de levas. Confirme que la parte inferior del cassette se acopla correctamente al block. Asimismo, asegúrese de que el O-ring de la cabeza del tornillo está en buenas condiciones y puede ser reutilizado dicho tornillo. Apriete el tornillo superior a 9 libras-pie y apriete el tornillo pivote a 14 libras-pie. Después de apretar el tornillo pivote, el conjunto de ensamble de la guía debe estar libre para pivotear. Después, instale la herramienta tensora. Ahora estamos listos para instalar el engrane del cigüeñal, la cadena principal y el engrane del eje intermedio como una sola unidad. Coloque manualmente el tornillo delantero del eje intermedio. Instale la guía primaria y apriete los tornillos a 14 libras-pie. Monte el tensor primario y apriete los tornillos a 89 libras por pulgada. Ahora instale la herramienta especial de sujeción del engrane del árbol de levas, la polea y la herramienta de posicionamiento del cigüeñal. Nuevamente, con la herramienta de posicionamiento ya instalada, confirme que la sincronización del eje de balance es la correcta. Apriete el tornillo del árbol de levas del banco izquierdo a 63 libras-pie. Apriete el tornillo delantero del eje intermedio a 33 libras-pie más 90 grados. Este torque hace que dicho tornillo no pueda ser reutilizado. Retire el pasador de activación del tensor primario.
Antes de quitar las herramientas especiales y con la herramienta de sujeción del árbol de levas del banco izquierdo aún instalada, asegúrese de que la herramienta de posicionamiento del cigüeñal está aún contra el bloque. Ahora instale la herramienta de bloqueo del árbol de levas del banco derecho para asegurarse de que no se movió durante la instalación. Retire todas las herramientas especiales. Ahora instale el tensor hidráulico del banco izquierdo. Asegúrese de utilizar la nueva arandela metálica del tensor incluida en el kit y apriete 32 libras-pie. Ahora que la distribución ha quedado instalada, es importante revisar la varilla de restricción de presión de aceite y su alojamiento para detectar y eliminar la presencia de lodos y basura si las hubiera. La varilla de nylon es un componente del sistema de puertos de aceite que tiene un papel fundamental en la alimentación de aceite. Retire el tapón cerca del tensor hidráulico del banco izquierdo. Luego retire la varilla de nylon. Inspeccione el alojamiento de aceite en la cabeza del motor en busca de residuos o acumulación de suciedad. Limpie el alojamiento de ser necesario. Limpie la varilla restrictora de presión de aceite y vuelva a instalar. Coloque el tapón con un sellador de roscas. Antes de arrancar el motor se recomienda cargar el sistema de lubricación girando el motor con el sistema de encendido desactivado. Esto cargará hidráulicamente los tensores. Gracias por seguirnos. Si tiene alguna pregunta, contácteme a la línea telefónica de Close y suscríbase a nuestro canal.